En este video vamos a hablar de cómo invertir en futuros financieros, y es que es muy distinto a comprar el activo subyacente. Vamos a conocer a través de estos 7 puntos los aspectos claves que debes tener antes de invertir en futuros. Bueno, empecemos con el activo subyacente, y aquí es clave porque lo que afecta al precio del subyacente sí afecta al precio del futuro, pero no va a afectar de la misma manera. ¿Por qué? Porque los futuros son a plazo. Ustedes compran un contrato a 1 mes, a 2 meses, a 3 meses, a 1 año o a 2 años. Lo que sucede, y pongamos el ejemplo de petróleo, supongamos que la OPEP decide bajar la producción, y al bajar la producción pues va a hacer que el precio suba. Ley de oferta y demanda. La oferta y demanda es lo que afecta al subyacente y afecta al futuro. Pero en el corto plazo los futuros a 1 mes, 2 meses, 3 meses pueden estar subiendo mucho ante esa noticia. Sin embargo, los futuros a 2 años, 3 años posiblemente no suban tanto, incluso estén bajando. Supongamos que los inversionistas estén pensando que de aquí a 2 o 3 años vamos a estar en una recesión, la demanda de petróleo va a bajar y por lo tanto el precio debería ser más bajo. Eso va a hacer que la curva de futuros esté invertida o en backwardation. Así que es clave decir lo siguiente: los fundamentales que afectan el subyacente son los mismos que afectan los futuros, pero tienen que tener en cuenta qué fundamentales están afectando para cada plazo. En el corto plazo está el tema de la OPEP, en el largo plazo está el tema de la recesión y el comportamiento va a ser completamente diferente. Otro punto clave es que ustedes no tienen el subyacente, como son contratos donde ustedes se obligan a comprar o vender el subyacente en un plazo futuro, en un periodo futuro o en una fecha futura. Pues si ustedes tienen acciones de Ecopetrol, ustedes van a recibir el dividendo el próximo mes. Pero si ustedes compraron el futuro de Ecopetrol, ustedes no van a recibir el dividendo porque ustedes no han comprado la acción. Ustedes la van a comprar en un plazo futuro. Así que si ustedes tienen el subyacente, tienen derechos. Si ustedes tienen un futuro, no tienen los mismos derechos. Es importante que conozcan qué diferencias hay entre tener ese contrato y tener el subyacente. Bueno, vamos al siguiente tema, y es el requerimiento de capital o las garantías. Cuando ustedes van a ingresar en futuros, la bolsa les va a exigir un mínimo de capital que puede estar entre el 6, 10, 12% según el activo subyacente. Si son subyacentes muy volátiles como acciones, les van a pedir entre el 12 y 16% de garantía. Quiere decir que para comprarse 100 millones van a necesitar únicamente 16 millones o 12 millones. Activos menos volátiles como divisas o renta fijas les van a pedir 6% o menos de requerimiento de capital. Claro, si ustedes colocan apenas 10 millones de pesos para comprarse una exposición equivalente a 100 millones, se están apalancando. Eso va a tener un tema interesante en términos de rentabilidad o riesgo que vamos a mirar más adelante, pero las garantías deben tener ustedes claras cuánto va a ser ese monto mínimo que les va a permitir ingresar con una posición. Ahora, ese es el mínimo. Si ustedes dicen, no, es que el mínimo es 10 para una posición de 100, ustedes pueden irse con 30, con 40, con 50, que les va a permitir tener mayor flexibilidad y aguantar más pérdidas, porque claro, esto no es como irse en el spot que ustedes se compraron una acción de Ecopetrol, se cayó el 50% y están aguantando esperando 2 o 3 años a que vuelva a subir. En futuros eso no va a ser tan fácil. En futuros ustedes van a tener el tema del vencimiento, van a tener los cambios de un futuro a otro y el tema de las garantías que los pueden hacer llamado al margen y por lo tanto cerrarles automáticamente su posición. Entonces aquí no van a poder aguantar en el largo plazo como si lo hacen adquiriendo el subyacente. Otro punto clave es el tamaño de los contratos. Ustedes, como no compran el subyacente, ustedes compran un contrato que equivale o que está sobre un número determinado de acciones de Ecopetrol. Si nos vamos con ejemplos que ya hemos tocado durante el video. Por ejemplo, un contrato de futuros de Ecopetrol equivale a 1000 acciones de Ecopetrol. O sea que yo me voy a ir de 1000 en 1000. Si quiero tres contratos, me voy a comprar 3000 acciones. No es tan fácil como, no, es que yo quiero 1500, 1700 acciones de Ecopetrol, 1800. No, aquí van contrato por contrato. Hay algunos contratos que son muy grandes. Por ejemplo, TRM son $50,000. No todos los inversionistas pueden entrar a un contrato de $50,000, aunque la garantía sea más baja, pues toca poner por lo menos 5,000. Así que hay contratos mini. El contrato de TRM pequeñito es de $1,000. Entonces ustedes van a poder hacer operaciones con montos más pequeños. Esto es súper importante porque en petróleo, en Standard & Poor's existe el contrato de futuro sobre esos subyacentes y también existe el mini, que esto facilita el ingreso para capitales más pequeños. Entonces revisen si su plataforma ofrece tanto el contrato grande como el mini. Bueno, vamos ahora con asegúrate de tener claras las condiciones de requerimiento de capital y llamados al margen. ¿Por qué? Porque ustedes ya saben que ustedes dejaron una garantía. Entonces con 20 millones se compraron equivalente a 100 millones en acciones de Ecopetrol. Ahora, si las acciones de Ecopetrol empiezan a caer, esa garantía que ustedes dejaron se va a liquidar diariamente. Entonces les van a colocar las ganancias todos los días o las pérdidas todos los días. Para evitar el riesgo de incumplimiento, ¿qué va a suceder? Si su garantía cae por debajo de cierto nivel que establece la bolsa, la plataforma, que ustedes deben estar muy conscientes de cuánto es,
ustedes van a ser llamados al margen, que tienen que colocar más plata para continuar con la posición. Si no colocan ese capital, su posición será cerrada automáticamente. Entonces verifiquen cuáles son las condiciones que tienen las plataformas para esos llamados a margen, si les cierran de manera automática o les dan la posibilidad de colocar capital para aguantar esas posiciones. Esto está hecho para evitar el riesgo de incumplimiento de contraparte, por lo que son activos con alto apalancamiento y con alta volatilidad. Bueno, vamos ahora con los riesgos y ventajas del apalancamiento. Claro, yo les dije, ustedes pueden poner 10 millones y se compran el equivalente a 100, ¿cierto? Eso quiere decir que si yo divido mi posición de 100 millones entre el capital que coloqué, que fueron 10, esto me da 10 veces, me estoy apalancando 10 veces. Un movimiento del 3% del contrato de futuro, o sea, el futuro se subió un 3%, para mi capital, para mi inversión, equivale al 30%. O sea, variación porcentual por el nivel de apalancamiento me da que tanto me gané, 30%. Pero también, si cae el precio del futuro, pues voy a perder un 30%. Entonces aquí esto implica que multiplican las ganancias, pero también el riesgo. Y por eso es que ustedes deben ser muy precisos al momento de entrar en una posición de futuros. ¿Por qué? Porque digamos que si ustedes compran acciones y dicen, no, yo compro ya y espero y aguanto, no hay problema. Pero en futuro ustedes, como no pueden aguantar tanto, tienen que escoger muy bien el nivel de precio de entrada. El análisis técnico es una herramienta muy útil. Y también el manejar las pérdidas, controlar sus niveles de pérdida para que una posición no les erosione el 30, el 40 o el 50% de su capital. Bueno, tiempos al vencimiento y tiempos de cumplimiento. Claro, ustedes compran el subyacente, compran acciones, pueden estar 2-3 años con la misma acción. Aquí no, porque el futuro se vence el próximo mes, en 2 meses, en 3 meses, ¿cierto? Y adicional, hay un cumplimiento que puede ser efectivo. Ustedes compran petróleo y recibirían petróleo. O financiero, que es compraron y se liquida el precio al que compraron contra el precio de liquidación y les dan únicamente la diferencia. Lo que va a pasar en la práctica es que las plataformas no dejan que ustedes negocien cerca de las fechas de vencimiento. Algunas limitan, por ejemplo, el abrir contratos. Ya no pueden irse largo o corto en el contrato de futuro que va a vencer ahorita, sino únicamente pueden cerrar sus posiciones. Si no deciden cerrar, les ofrecen la posibilidad de pasar al siguiente mes, hacer un rollover, pasan de uno a otro. Eso tiene unos costos y también unos cambios en los precios, porque si este futuro está a $73 el petróleo y el siguiente no necesariamente está a 73, puede estar a 74 o a 72 según la posición de la curva. Así que ustedes deben ser conscientes de qué pasa cuando están cerca del vencimiento, cómo va a ser ese cumplimiento, para conocer las condiciones, si les van a cerrar automáticamente la posición cerca del vencimiento o les permiten ese rollover de un paso al otro. Tienen que estar muy conscientes de qué está ofreciendo la plataforma al momento de realizar esas inversiones en futuros. Bueno, y eso nos lleva al último punto, que es la tasa de conveniencia y el costo de almacenamiento. Son dos factores que entran en la valoración de futuros. ¿Y qué tan conveniente es tener el activo subyacente sobre el futuro? Esa es la tasa de conveniencia. Y veamos otra vez el ejemplo del petróleo. Si el petróleo está subiendo porque la OPEP decidió bajar su oferta, pues básicamente es más conveniente tener el subyacente hoy, tenerlo ahí para aprovechar esa subida y comprarlo, que tenerlo, por ejemplo, en el futuro guardado o almacenado. Entonces, eso puede hacer que la curva sea invertida o en backwardation. Y vean lo curioso, si yo tengo petróleo, supongamos que vamos a hacer una operación de comprar petróleo a 70 con expectativa de que el petróleo llegue a 80. Puede ser que eso no pase en un mes, sino en 2 o 3 meses. Entonces nos va a pasar lo siguiente. Compramos a 70 y está subiendo. El petróleo subió a 75. Si la curva está invertida, backwardation o en backwardation, quiere decir que el siguiente plazo puede estar por debajo. Entonces vean, mi contrato actual está a 75, el siguiente mes está a 74. Cuando yo haga el rollover, ¿qué pasa? Vuelvo a estar a 74. Entonces, claro, yo venía con esos 75, vuelvo a quedar a 74. Ahora ese contrato de futuro tiene que seguir subiendo y llegar a 80 para yo cerrar. Entonces, si ustedes notan, cada vez que hay un rollover, yo puedo hacer que termine a un precio más bajo. Entonces me beneficio porque vendí a 75 y volví a comprar a 74 y cuando llegue a 80 me gané un punto extra. Pero si la curva está empinada, yo voy a 75 y cuando haga el rollover abro mi nueva posición a 76. Puede ser que el contrato llegó y subió a 80, pero me perdí un dólar ahí de utilidad. Por eso es que muchos ETF que están invertidos en derivados van a encontrar un disclaimer que les va a decir la rentabilidad puede variar por el efecto del contango, que cuando la curva está empinada pues van a tener que ese rollover va a generar algunos costos adicionales en los ETF. Entonces, importante que tengan presente eso, cómo se comporta la curva, porque los inversionistas no solo están con el contrato más líquido, que es el del mes siguiente, los 2 meses siguientes, especulando, sino que los inversionistas también pueden tomar posiciones largas en la parte corta y cortos en la parte larga, apostándole a una inversión de la curva,
o por el contrario, si esperan que la curva se empine, pues se van a ir cortos en periodos de corto plazo, cercanos, un mes, 2 meses, y largos en el largo plazo. Entonces, recuerden que la inversión de futuros no solo tiene que ver con si el petróleo va a subir o va a bajar, que es el corto plazo, sino también con el comportamiento de la curva en el largo plazo. Bueno, espero les haya servido este video y nos vemos en una próxima ocasión.